Vamos ahora con Miguel Infante, quien conversa con el doctor Chávez Cotrina, coordinador de fiscales en el crimen, coordinador de fiscales, sí, efectivamente, en crimen organizado. Así que, Miguel, un saludo desde aquí para los dos. Te escuchamos. Gracias, María de Jesús. Para continuar revisando justamente todo lo que se ha conocido a lo largo de esta mañana, nos encontramos con el doctor. Y la primera pregunta que le quiero realizar, doctor Chávez Cotrina, bienvenido a TV Noticias 7.3, es, ¿el ex fiscal de la Nación ahora le mintió al país desde su perspectiva? A ver, en primer lugar, buenos días. Creo que a estas alturas del partido ya es irrelevante si mintió o no mintió. Él ya renunció a la Fiscalía de la Nación, ya ha asumido nuestra flamante fiscal de la Nación, la doctora Zoraida Ábalos, y a partir de ahí tenemos que refundar el Ministerio Público, apoyar a nuestra fiscal de la Nación, todos los fiscales a nivel nacional para que podamos salir de esta crisis. Yo estoy seguro que con la capacidad y la experiencia que tiene la doctora Zoraida Ábalos va a tomar las decisiones correctas para salir lo más pronto posible de esta crisis institucional en que nos hemos visto afectados los últimos meses, ¿no? ¿Usted cómo ha tomado toda esta publicación de las fotografías, doctor? ¿No? Porque escuchándolo en entrevistas anteriores, usted era muy respetuoso, pues, obviamente, de las jerarquías, ¿no? O sea, evitaba en algún momento quizás opinar sobre la situación del fiscal, pero una vez conocida esta información y que probablemente va a dificultar su situación dentro de las investigaciones, dentro de los cuellos blancos y también por lavado de activos, ¿cómo ha tomado toda esta revelación? A ver, para empezar, yo creo que siempre se tiene que respetar las jerarquías, ¿no? El respeto es de arriba para abajo y de abajo para arriba. Siempre hay que respetarnos entre colegas, mucho más a nuestros superiores. Desde ese punto de vista, yo siempre he sido muy claro en señalar en todas las intervenciones que he tenido que respecto a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, nunca hemos tenido ningún tipo de intervencionismo, de hostigamiento de parte del ex fiscal de la Nación, eso que quede claro. Frente a los nuevos acontecimientos que han ocurrido, creo que se tiene que hacer una investigación severa para llegar a cabo con los responsables. Conociendo al doctor Domingo Pérez, que es un fiscal proactivo, un fiscal responsable, estoy seguro que ya debe estar tomando en estos momentos las acciones pertinentes. Pero acá hay algo que hay que resaltar. Nosotros como fiscales hemos intervenido en una serie de investigaciones. Y a mí, por ejemplo, me ha tocado mucho como fiscal provincial lacrar ambientes, y obviamente cuando el fiscal lacre el ambiente levanta un acta y deja un responsable, deja en custodia a la Policía Nacional. Y tengo entendido además por los medios de prensa de que el doctor Domingo Pérez dejó custodia para justamente evitar que alguien venga y violente estos ambientes. La pregunta es, ¿dónde estuvo la policía? O sea, durante el momento en que entran, violentan el lacrado, salen. ¿Qué pasó con la policía que estaba bajo custodia? Necesitamos una explicación. Yo supongo que el doctor Domingo Pérez también está pidiendo las explicaciones necesarias a los policías que se quedaron ahí, porque los responsables son ellos. Ahí también hay un aspecto, digamos, a investigar. Por supuesto que sí. ¿Qué pasó con la Policía Nacional? Exactamente. Pero, digamos, la situación ¿cambia en algo para el ex fiscal Pedro Chávarri? Definitivamente, si es que se llega a determinar que ha tenido alguna actuación en este acto, estamos frente a un nuevo hecho que tiene que obviamente darse cuenta por el doctor Domingo Pérez, a la fiscal de la Nación, y ellos a su vez al Congreso de la República, porque estaríamos frente a un nuevo hecho que supuestamente tiene que verlo la Comisión de Acusaciones Constitucionales, ¿no? Él primero dijo que no sabía, ¿no? Bueno, en entrevistas. Eso lo tendré que esclarecer ya en su momento, ¿no? Si el hecho que no sabía, si ahora aparecen elementos, imágenes, como ha publicado la prensa, donde él supuestamente estaría, hay que averiguar si efectivamente él estuvo en esa hora, ¿no? Eso tendrá que tener una investigación y tendrá que aclararse, ¿no? El procedimiento que debe adoptar el fiscal José Domingo Pérez es acudir al Congreso. ¿Ese es el procedimiento? No. Para denunciar eso. No. Él tiene que darle cuenta a su coordinador y el coordinador a su vez al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación al Congreso de la República. Ese es el procedimiento formal. No podemos saltar las jerarquías. Pero digamos, finalmente esta denuncia debería ir al Parlamento Nacional. Claro, eso ya depende de los fiscales que están a cargo de la investigación y si creen que existen suficientes evidencias de la participación del doctor Chávarri en estos actos, tienen que dar cuenta al fiscal de la Nación.
Doctor, ¿por qué tanta una situación bastante complicada se genera desde las reiteradas, en ciertas formas, errores, por así decirlo, del ex fiscal Pedro Chávarri, y finalmente concluye en un error más, de negar lo que ahora se evidencia en estas fotografías? ¿Qué pasó en ese momento, digamos, por la cabeza del ex fiscal Pedro Chávarri para tratar de ocultar este tipo de información, por ejemplo? Bueno, yo creo que esa pregunta hay que hacérselo a él. Nosotros no sabemos qué pasó por la cabeza de Pedro Chávarri o de quienes estén con él. O sea, es una pregunta que no te la podría contestar, definitivamente. Claro. Ahorita tenemos una pregunta de María de Jesús en estudio. Sí, María Jesús, te escuchamos. Gracias, Miguel, para que tú se la traslades al doctor Chávez Cotrina. En todos los idiomas, el señor Chávarri señaló no tener conocimiento de nada, de que alguien había ingresado a estas oficinas lacradas, y menos reconocer que él haya ordenado esta situación, ¿no es cierto? Ahora, el fiscal Domingo Pérez, ¿puede llevar esta denuncia al Congreso de la República? Respetando las formalidades que tiene que llevarse las acusaciones constitucionales contra personas aforadas, de acuerdo al artículo 99 y 100 de la Constitución, claro que sí, esto tiene que llegar al Congreso de la República. Correcto, correcto, doctor. Eso le preguntaba porque un poco en la línea de lo que van a hacer ahora tanto José Domingo Pérez como el señor Rafael Vela. ¿Cuánto agrava la situación del señor Chávarri si es que es así? Porque usted ha señalado que estas imágenes cambian todo el panorama. Claro, si es que se llega a determinar que hay algún tipo de intervención en estos hechos, obviamente la situación del doctor Gonzalo Chávarri se ve mucho más complicada de la que ya está, ¿no? ¿Los fiscales supremos podrían tomar alguna medida, doctor, respecto a la situación o a la permanencia del ex fiscal de la Nación como fiscal supremo ahora? No, no existe en la ley orgánica ningún artículo que faculte a la Junta de Fiscales Supremos suspender o destituir a un fiscal supremo. Solamente lo puede hacer por dos caminos. O a través del Consejo Nacional, que ya no existe, y ahora lo único que existe es el Congreso de la República. Es decir, el único que puede destituir al doctor Gonzalo Chávarri es el Congreso de la República en estos momentos, porque ya no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. Y esto es a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Claro, tiene que pasar primero por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que se convierte en una especie de primera instancia, investiga, le da su derecho a la defensa, como tiene que ser, respetando el debido proceso, sacan un informe, sea exculpatorio o no, eso lo elevan a la comisión permanente y finalmente la comisión permanente lo lleva al pleno. Y es el pleno al final el que va a decidir si procede o no procede una acusación constitucional por determinados hechos ilícitos que haya cometido, ¿no? Ahora, estas fotografías y todos estos hechos van a sumar a una investigación en proceso, seguramente. Eso va a depender del fiscal del caso. Eso hay que preguntarle, obviamente, al doctor Vela, que es el superior jerárquico de Domingo Pérez, si es que frente a este descubrimiento van a tomar en cuenta no solamente, supongo, las fotografías, sino también los videos, ¿no? En ese marco también podría sumar a la investigación de la fiscal Castro por organización No tiene criminal. nada que ver. Son dos temas totalmente diferentes. No confundamos el tema. La doctora Sánchez, no la doctora Castro, la que investiga los cuellos blancos es la doctora Sánchez. Nosotros investigamos Rocío a los Sánchez. no aforados. Al doctor Chávarri, en todo caso, si es que hubiese alguna investigación, lo tiene que hacer también la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Nosotros no tenemos, digamos, injerencia ni competencia para este tema. Perfecto, María de Jesús. Entonces, conversábamos sobre esta situación Sí, que ha sido revelada muy temprano con estas fotografías, ¿no? Y que también podrían sumar incluso investigaciones adicionales a los ex asesores. Claro, Miguel. De esa perspectiva, doctor, ¿los ex asesores cómo se verían comprometidos, Todos complicados? los que están inmersos en investigación tienen que responder penalmente. Todos. Todos, asesores, penalmente. ex asesores, todos. Y en el caso del doctor Chávez Cotrina, en el caso del señor Chávarri, ya como fiscal supremo, ¿no? Porque él puede decir, yo ya renuncié, ya no soy fiscal de la Nación, pero sigue siendo fiscal supremo. ¿Tendría que la vía ser acusaciones constitucionales del Congreso de la República? Sí, efectivamente, el procedimiento es a través de la Comisión de Acusaciones Constitucionales y a través del Pleno. Es el único camino procesal que se tiene frente a un fiscal supremo de cualquier fiscal supremo, ¿no? Doctor, ¿usted cómo apreció el momento en que la señorita Venegas, que es era ex asesora del señor Chávarri, como que un poco
digamos así, enfrentó al fiscal, ¿no? Que me venga a encerrar o que me venga a castigar y si voy a la cárcel que me visite con chocolates. Infirió esas frases que, digamos... Bueno, la visitarán pues en la casa, que no se haga problemas. ¿No? No digamos, es un tono desafiante. Un tono beligerante. ¿No es cierto? Desafiante a un magistrado, a un fiscal, y además porque ella ya admitió que ha cometido el delito. O sea, deslacrar un ambiente lacrado por un fiscal solamente lo puede hacer el mismo fiscal que lacró el ambiente. Y si el fiscal que lacró el ambiente, que es un provincial, no puede mandar a su adjunto, pero otra persona no puede hacerlo. Definitivamente ahí hay un delito, ¿no es cierto?, que ha violentado la administración de justicia. Si se han sacado documentos, hay delito, por ejemplo, de encubrimiento real. Estamos hablando de un concurso real de delitos que agrava la pena. Correcto. Y en consecuencia, yo espero que en el transcurso de los días ya tengamos noticias, como digo, conociendo a Domingo Pérez, conociendo a Rafael Vela, que son fiscales proactivos, que están haciendo una labor realmente encomiable contra la corrupción en este país. Estoy seguro que van a tomar las medidas correspondientes y sobre todo porque ahora cuentan pues con todo el respaldo de nuestra fiscal de la Nación, ¿no? Claro, y con toda Chávez. La confianza para que puedan trabajar con tranquilidad. Claro, doctor Chávez Cotrina, lo que han señalado, y lo comparto con Miguel también, evidentemente, es que no había una orden judicial. Había una oficina lacrada, pero que no había una orden judicial. Punto uno, ¿eso tiene asidero o no? Y la otra pregunta es si esto agrava desde el punto de vista la situación de todos los involucrados, en realidad. Es que no necesitamos orden judicial para lacrar. Justamente lo que se hace es lacrar para preservar las evidencias que se encuentran en la escena del delito, es decir, en el ambiente interno, con la finalidad de tomar tiempo e ir al Poder Judicial a solicitarle al juez la orden de allanamiento. O sea, para eso es el lacrado. O sea, un fiscal no necesita solicitarle a un juez que es autorización para lacrar un ambiente. Bien. Es para preservar, para asegurar las evidencias que podrían encontrarse ahí. Una vez que el juez ordena ya el allanamiento, viene el mismo fiscal, levante el acta, deslacre el ambiente e ingresa. Y si se retira y cree conveniente volver a lacrarlo, levanta un acta y lacra nuevamente el ambiente, dejando la custodia policial correspondiente. Ese es el trámite que se sigue en cualquier investigación. Ya finalmente, doctor, ¿esto es un acto de obstruccionismo? ¿Ese es el término correcto? No, lo que pasa es que aquí ya no estamos hablando de obstruccionismo, sino de delitos. Hay delitos de obstrucción a la justicia y hay delitos de encubrimiento real si es que se han ocultado y se han sustraído pruebas que no sabemos. Bien. Sí, dígame. ¿Perdón? ¿En cuál habría incurrido en todo caso el señor Chávez y cuál es la sanción o la pena? Eso dependerá de las investigaciones. No quiero adelantarme porque no soy el fiscal del caso y sería una falta de ética pues hablar sobre temas que no son de mi competencia. Con todo gusto. Bien, muy bien, perfecto. Miguel. Muchas gracias al doctor. Yo quisiera Jorge que me Chávez den un Cotrina. minuto Sí, por supuesto, en su noticiero que tiene tanta audiencia para llamar la atención de algo que ha pasado desapercibido. El día 31 de diciembre hemos hecho un operativo en Piura donde se ha detenido en flagrante delito a unos estafadores que han estado engañando, ¿no es cierto?, a empresarios de Piura, haciéndose pasar por funcionarios de la presidencia del Consejo de Ministros y estando licitando obras públicas. No han logrado acumular, según la hipótesis de la Fiscalía y de la Policía, casi 15 millones de soles. Tenemos 15 detenidos, el día sábado va a ser la audiencia de prisión preventiva. Yo llamo la atención, este es un caso gravísimo que ha ocurrido porque se han falsificado incluso resoluciones del Consejo de Ministros, han hecho aparecer que han publicado en El Peruano, tenían toda una oficina montada, ¿no es cierto?, haciéndose pasar por funcionarios públicos y estafando a empresarios con el cuento de darle licitaciones en los temas de reconstrucción de Piura. Esto es grave y yo quisiera que la prensa también tome atención a ello porque no todo gira alrededor de Chávarri, sino tenemos también casos importantes a nivel nacional. Muchísimas gracias. Efectivamente, bueno, muchísimas gracias, doctor, por los minutos también. La coyuntura de aquel día fue tanta que seguramente se perdió esa información, pero el sábado obviamente estamos en la audiencia, doctor, siguiendo este caso que también es importante, ¿no?, porque es la lucha contra el crimen organizado. María de Jesús, adelante contigo en estudio. Gracias, Miguel Infantes, por este diálogo que hemos tenido. Así es, hemos podido compartir y conocer, Miguel, las opiniones del doctor Jorge Chávez Cotrina, coordinador de fiscales contra el crimen organizado. 10:44, vamos a la pausa.